Bueno, nos encontramos acá en Temuco, en el cuartel de la PDI, con Nélida Huenchunao, quien nos va a contar y nos va a relatar lo que sucedió hoy día con José Huenchunao. Nélida, cuéntame. Bueno, lo que pasó es que veníamos bajando del bus, caminamos un par de metros del terminal acá en Balmaceda, y llegan dos hombres a preguntarle al José si él era, y él respondió que sí. Y lo toman del brazo, le dicen: usted tiene una orden pendiente, y se lo llevan. Pedimos más información, nos dicen que no nos van a dar información ahí porque la tienen acá en la PDI. Entonces exigimos como derecho que nos muestren algo, y mostraron su placa de identificación, lo traen acá y sin más informaciones se lo suben arriba. Y bueno, yo quedo esperando acá hasta que me den algún tipo de información, y la información que luego me dan es que es una orden emanada de Concepción del 2005, que está esta orden de detención por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Entonces, lo cual encontramos que es ilógico que a esta altura lo vengan a tomar a él, porque él va todos los domingos a filmar a Tirúa. Estuvo preso también hace un par de años atrás, menos de 5 años atrás, estuvo preso hace como 3 años. Salió bajo firmas dominical. Entonces es como ilógico que ahora, recién hoy día 2012, lo vengan a tomar preso, habiendo ya estado en la posibilidad de haber seguido el proceso mientras estaba cumpliendo la otra condena, y sin embargo no fue así. Entonces ahora estamos esperando a ver cómo está él. Esperemos que nos den la posibilidad de que podamos conversar. Eso sería. Bueno, en estos momentos nos han señalado que él anda contratando lesiones en el hospital. Nosotros vamos a quedar a la espera para saber qué es lo que sucede, qué es lo que está aconteciendo, porque a la vez nos parece un poco raro que este tipo de situación se esté dando justamente con lo que se está dando hoy día con Mijael, con la comunidad de Temuco, y que acabamos de saber que están esperando la orden de PDI para hacer allanada a la comunidad. ¿Qué te parece esta situación que se está dando en este instante con Mijael Carbone? Bueno, eso es claramente un golpe que el Estado chileno, liderado por Piñera, quiere dar al pueblo mapuche hoy. Lamentablemente para ellos, decirle que a nosotros los mapuches eso nos da más fuerza, porque uno de nuestros lamienes se vea resguardado, por decirlo de alguna manera, de su libertad por parte de ellos. A nosotros nos da más fuerza para seguir luchando, y que claramente nos deja como en nuestras conciencias que nuestra lucha es justa, y eso nos motiva a seguir haciéndolo, y que nuestra gente, nuestros hermanos que en este momento están siendo procesados, no son terroristas, sino ellos son personas conscientes que han decidido luchar por la libertad de un pueblo, el pueblo mapuche. Eso sería. Gracias, Nélida. Barrio Chuhueo.